Un bolso de mano desaparecido acaba de encender una de las crisis más grandes de Meghan Markle. Una pieza de Balenciaga, hecha a medida para la realeza, se desvaneció en Londres, solo para reaparecer en el brazo de la única mujer que no debía tenerla. Esto no fue un error, fue una traición silenciosa. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. A principios de febrero de 2026, el aire en los círculos de la alta sociedad londinense no vibraba con la pompa de la ceremonia real, sino con algo más potente: la anticipación del poder. La Gala Mujeres en el liderazgo económico era el campo de batalla, un evento donde la influencia no se confería por título, sino que se ganaba, y en el centro de todo, preparándose no como asistente sino como coanfitriona, estaba Zara Tindall. Nieta de la reina, sí, pero esa era la parte menos interesante de su historia. Zara era una mujer forjada a sí misma en el yunque de la disciplina y la ambición. Durante años había construido meticulosamente una reputación de acero. Campeona olímpica, una atleta cuya determinación era legendaria, madre y esposa de la estrella de rugby Mike Tindall, y una empresaria astuta que navegaba el mundo corporativo con una habilidad que el palacio rara vez entendía. Ella había hecho lo impensable, había rechazado un título real. A cambio, había adquirido algo mucho más valioso, algo que la sangre no puede garantizar y el dinero no puede comprar: el respeto. Era la antidrama real. Su vida era un estudio de profesionalismo silencioso. Aparecía, hacía su trabajo con una ética intachable y regresaba a su vida privada sin el rastro de escándalos, filtraciones o esas fuentes cercanas anónimas que alimentan insaciablemente a los tabloides. Para esta gala, que representaba la culminación de su ascenso en el mundo empresarial, Zara no quería un simple accesorio, quería una declaración, un símbolo. Por eso se embarcó en una colaboración directa y personal con la legendaria casa de moda Balenciaga. No fue una compra impulsiva de un catálogo. Fue un proceso de creación, un diálogo entre dos maestros de su oficio. Hubo reuniones de diseño, selección de materiales, bocetos que iban y venían. El resultado fue un artefacto de poder. Un clutch de edición limitada, confeccionado en piel de cocodrilo de cachemira, con un monograma de sus iniciales, grabado de forma tan discreta que era casi un secreto compartido entre ella y el objeto. Esta pieza no era solo una evolución de su estilo, era la manifestación física de su creciente influencia, un testimonio de que el verdadero poder no necesita gritar para ser escuchado. Una vez terminado, el bolso fue guardado bajo su nombre en la bóveda de la sala de exposiciones de Balenciaga en Londres, un santuario de la alta costura donde cada objeto es un tesoro. Todo estaba programado, calculado, controlado, pero la corona, a lo largo de los siglos, ha aprendido una lección brutal. El control es una ilusión, y las tormentas más feroces son las que se gestan en el más absoluto silencio. La sala de exposiciones de Balenciaga en Londres no es una simple tienda, es una fortaleza de la estética. Un lugar donde cada pieza es un tesoro custodiado con una precisión casi militar. El bolso de Zara Tindall, con sus iniciales ZT, grabadas con láser en el broche de platino, no estaba en un estante. Descansaba en una sección privada dentro de una bóveda climatizada, esperando la fecha y hora exactas de su recogida. El protocolo Windsor, adaptado al mundo de la alta costura, era inflexible. Solo el cliente, o un representante verificado con documentación cruzada y una contraseña verbal, podía retirar una pieza personalizada. Era un sistema diseñado para ser impenetrable. Pero en los días previos a la gala, el ambiente en la casa de moda era un caos controlado, una tormenta perfecta de preparativos para la inminente Semana de la Moda de París. Y en medio de esa vorágine, un eslabón de la cadena, forjado en acero, se rompió. Sucedió sin ruido, sin alarmas, sin una sola cámara de seguridad que registrara la anomalía. Fue una llamada telefónica al equipo de Zara apenas unos días antes del evento. La voz al otro lado de la línea, corporativa y tensa, pronunció las palabras que congelaron la sala.
Ha habido un lamentable error logístico. El bolso ha desaparecido. La palabra desaparecido colgaba en el aire como una sentencia. Balenciaga estaba, según susurros internos, más que horrorizado. Estaba en pánico. Las disculpas fluían como un torrente de jerga empresarial sin sentido, confusión interna, investigación en curso, error humano anómalo, palabras diseñadas para calmar, pero que no explicaban nada. ¿Cómo podía una pieza única, guardada bajo 3 capas de seguridad, simplemente desaparecer? Fuentes cercanas a Zara describen su reacción no como la de una royal ofendida, sino como la de una empresaria traicionada. La rabia era fría, controlada, clínica, mantuvo una profesionalidad impecable, asistió a la gala con otro accesorio y no hizo ni un solo comentario público. El mundo exterior no vio nada, pero dentro de los muros del palacio y los talleres de Balenciaga, el silencio que siguió no fue de paz, sino de una tensión palpable. Un acto de tal negligencia, o algo mucho peor, no era un simple error, era una violación a la confianza, al protocolo y, sobre todo, al respeto que Zara se había ganado con sudor y sangre, no con un título. Y en la monarquía, como en la alta costura, el simbolismo no es solo una parte de la historia, lo es todo. La bóveda había sido violada, y con ella, un pacto no escrito de honor. Mientras Zara Tindall mantenía una digna y helada compostura en Londres, la verdad sobre el bolso perdido viajaba. Apenas una semana después de la gala, en la sede parisina de Balenciaga, en el corazón del poder de la moda, un empleado junior realizaba una tarea rutinaria: revisar los informes fotográficos internos de los eventos recientes. Era un archivo digital, un mosaico de rostros y telas, un registro de quién llevaba qué y dónde. De repente, una imagen le hizo detenerse. La fotografía era de alta resolución, tomada con una claridad implacable. Mostraba a Meghan Markle, vestida de pies a cabeza con las últimas creaciones de Balenciaga, entrando en una prestigiosa firma de relaciones públicas en la Rive Gauche. Y en su brazo, colgando con una estudiada indiferencia, estaba el clutch de Zara. Inconfundible. El mismo grabado de cocodrilo, el mismo broche de platino y, al hacer zoom, las mismas iniciales discretas que brillaban bajo la luz parisina. La fotografía comenzó a circular internamente, no como un correo electrónico masivo, sino como un veneno silencioso, de pantalla en pantalla, en susurros digitales. Primero, hubo confusión. ¿Un error? ¿Una pieza de muestra similar? Pero la evidencia era irrefutable. Los metadatos de la imagen y los registros de la pieza eran una coincidencia perfecta. La confusión se transformó rápidamente en una helada y grave preocupación. Meghan Markle no tenía derecho a ese bolso. No era una embajadora confirmada de la marca, su nombre no figuraba en ninguna lista de colaboraciones oficiales ni en ningún acuerdo de préstamo aprobado. Había asistido a la Semana de la Moda de París, sí, pero también lo habían hecho miles de personas. Aparecer en los desfiles no te convierte en socio de la marca. En el mejor de los casos, te convierte en parte del público. De repente, Balenciaga se enfrentaba a una crisis de proporciones monumentales. Tenían una pieza personalizada desaparecida, un artefacto que pertenecía a un miembro respetado y trabajador de la familia real británica. Y esa misma pieza estaba ahora en posesión de Meghan Markle, la figura que había estado presionando agresivamente para conseguir un acuerdo de embajadora que aún no se le había concedido. La única mujer que parecía vivir en un torbellino constante de drama y agravio ahora sostenía en su mano la prueba de una nueva traición. Y esta vez, la traición no era solo a una persona. Era una ofensa a las reglas no escritas, al protocolo sagrado que gobierna un mundo basado en la discreción y el honor. La sombra de París se había cernido sobre la casa Balenciaga y prometía una oscuridad aún mayor. Cuando Zara Tindall fue informada, no por los medios, sino a través de canales internos discretos, de que su bolso estaba en el brazo de Meghan en París, no recurrió a las tácticas de la era moderna, no hubo un tuit furioso, ni una filtración calculada a la prensa, ni una llamada desesperada a sus primos, William y Kate, para quejarse. Zara hizo algo mucho más devastador.
Utilizó la maquinaria de la institución con la precisión clínica de un cirujano. Su secretario privado, un hombre entrenado en el arte de la diplomacia silenciosa, contactó directamente con el departamento legal de Balenciaga. No fue una queja airada, fue una investigación formal, respetuosa y documentada en cada paso. Un rastro de papel que no podía ser borrado. El mensaje era de una simplicidad brutal. Reservamos este artículo específico. Desapareció de su custodia. Ahora ha aparecido públicamente en posesión de otra persona. Nos gustaría entender, con la documentación correspondiente, cómo ha ocurrido esto. Para Balenciaga, esta comunicación no fue una solicitud, fue una sentencia. Se dieron cuenta de inmediato de que no podían esconderse detrás de las excusas corporativas vacías. Las casas de alta costura, como las monarquías, guardan registros meticulosos de todo, cada metro de tela, cada número de serie, cada pieza asignada, cada firma en un formulario de recogida. La solicitud de Zara, tan cortés y tan letal, les obligó a rastrear la cadena de custodia, un proceso que preferirían haber evitado. Lo que descubrieron, según fuentes internas que más tarde filtraron fragmentos de información, fue escalofriante en su audacia. El bolso había sido retirado de la sala de exposiciones de Londres por una persona que afirmaba estar asociada con posibles alianzas de marca y gestión de talentos VIP. La recogida se realizó durante el período más frenético del año, justo antes de que el torbellino de la Semana de la Moda de París consumiera toda la atención. La persona presentó credenciales de la industria que, a primera vista, parecían legítimas. En el caos de los preparativos, nadie lo cuestionó a fondo, pero aquí es donde la historia se vuelve más oscura. El equipo legal de Balenciaga, presionado por la solicitud de Zara, comenzó a recopilar una cronología de todas las interacciones de Meghan con la marca, y al hacerlo, encontraron un patrón perturbador que les hizo sentir profundamente incómodos. No fue un solo acto, sino una campaña de audacia y un claro desprecio por el protocolo establecido. El rastro de papel que estaban descubriendo no conducía a un error, sino a una intención. La investigación interna de Balenciaga no reveló un solo error, sino una estrategia calculada. El equipo legal, al revisar los archivos, desenterró un historial de interacciones con el equipo de Meghan Markle que pintaba un cuadro alarmante. No se trataba de un incidente aislado, sino de un patrón de comportamiento. Artículos de sesiones de fotos que debían ser devueltos, pero que convenientemente se extraviaban en el tránsito. Piezas de archivo prestadas para apariciones personales sin la aprobación previa del departamento correspondiente, un grave incumplimiento del protocolo. Solicitudes de productos que llegaban a través de canales no oficiales, a menudo dirigidas a empleados de menor rango, con la esperanza de eludir los estrictos controles formales. Técnicamente, nada de esto era ilegal en un sentido penal. Pero en el mundo de la alta costura, donde las relaciones se basan en la confianza y el respeto mutuo, era un comportamiento inaceptable. Era la táctica de alguien que no veía a la marca como un socio, sino como un recurso a explotar. El problema se agravó con la propia aparición de Meghan en París. Había publicado contenido en sus plataformas sociales insinuando que estaba allí como invitada oficial de Balenciaga, invitada personalmente por el enigmático director creativo Demna Gvasalia. Era una narrativa cuidadosamente construida para proyectar una intimidad y un estatus que no poseía. Pero cuando el equipo de relaciones públicas de la marca revisó sus registros, listas de invitados, confirmaciones de VIP, horarios de eventos oficiales, el nombre de Meghan no aparecía en ninguna parte. No estaba registrada como asistente VIP ni confirmada para ningún evento oficial de la marca. En esencia, había aparecido. Se había vestido con su ropa, había llevado sus bolsos, incluida la pieza personalizada y robada de Zara, y había creado la impresión de una relación oficial que simple y llanamente no existía. Las casas de moda detestan esta maniobra con una pasión fría y corporativa. Su modelo de negocio, valorado en miles de millones, depende de controlar obsesivamente su imagen y seleccionar con precisión quirúrgica quién las representa. Cuando alguien actúa como un embajador sin permiso,
crea una peligrosa confusión en el mercado y, lo que es peor, devalúa las relaciones que la marca ha construido laboriosamente con socios legítimos. La respuesta de Balenciaga fue tan rápida como silenciosa, un movimiento de manual en el ajedrez corporativo. Las negociaciones de contrato con Meghan, que habían avanzado con una lentitud glacial, se congelaron de inmediato. Fue el equivalente a un portazo en la cara ejecutado con una sonrisa educada y sin una sola palabra de condena pública. En el mundo de la alta costura, como en las cortes reales de antaño, el silencio es el arma más poderosa. Cuando una casa importante como Balenciaga congela las negociaciones contigo, la noticia no aparece en los titulares del día siguiente. Se propaga como un incendio forestal a través de una red invisible de susurros, de mensajes encriptados y de llamadas que de repente no se devuelven. Las conversaciones con Meghan Markle no se cancelaron formalmente, simplemente se pausaron indefinidamente. Un eufemismo clínico, un veneno servido en una copa de cristal que todos en la industria entendieron como lo que era: un destierro. Mientras tanto, Zara Tindall mantenía su silencio público, y ese silencio fue la respuesta más devastadora que podría haber dado. No era un silencio de debilidad o miedo, sino de poder absoluto. Mostraba que no estaba lo suficientemente perturbada como para reconocer públicamente lo que había sucedido. Su dignidad se convirtió en un arma, un escudo impenetrable que Meghan no supo cómo contrarrestar. En lugar de dar un paso atrás, de reconocer el error, el equipo de Meghan intentó controlar la narrativa, una táctica que se había convertido en su firma, su única jugada. Pero esta vez el juego había cambiado. El mundo de la moda, a diferencia de la frivolidad de Hollywood o la complejidad de la realeza, opera con un código diferente, casi feudal. Es un círculo cerrado, una hermandad donde la reputación lo es todo y la confianza es la única moneda de valor real. La audacia de Meghan no fue vista como una muestra de fuerza, sino como lo que era: una falta de respeto fundamental a las reglas del juego. Y así, la purga silenciosa había comenzado. Balenciaga no emitió ninguna declaración, ninguna condena pública. No necesitaban hacerlo. Simplemente borraron a Meghan de su futuro, de sus listas, de sus planes. Fue una purga simbólica, ejecutada con la frialdad de una decisión de negocios, y para la monarquía, y para el mundo de la moda que emula sus estructuras de poder, el simbolismo siempre lo ha significado todo. Las puertas de la industria, que una vez parecieron estar entreabiertas para Meghan, ahora se cerraban con un chasquido silencioso, una tras otra, en una coreografía de rechazo tan elegante como brutal. La invisibilidad se convirtió en su castigo. Con las conversaciones congeladas en Balenciaga y los susurros sobre el bolso circulando como un virus por los círculos internos de la moda, la lógica dictaba un repliegue estratégico, una disculpa privada canalizada a través de abogados, un intento de reconstruir la confianza lejos del implacable escrutinio público. Pero Meghan Markle no eligió ese camino. A menos de 24 horas de la congelación interna de Balenciaga, una decisión que ella conocía a través de sus propios canales, su equipo lanzó una contraofensiva. Un brillante y pulido video teaser para una nueva iniciativa de marca personal llamada Love with Meghan. La producción era impecable, cara, y estaba diseñada para gritar éxito. Mostraba pizarras de inspiración, tomas estéticas de ella paseando por París y primeros planos de varios accesorios de lujo. Y allí estaba, destacado en varias tomas casi como un personaje principal: el bolso. El bolso con las iniciales de Zara, que Meghan, en un acto de desafío sin precedentes, aparentemente todavía tenía en su poder. Fuentes internas del palacio, al ver el video, lo describieron no como una coincidencia, sino como una provocación deliberada. El momento era demasiado perfecto, demasiado calculado. Era lo que un veterano publicista de moda, hablando bajo condición de anonimato, llamó un flex. Un intento desesperado y agresivo de demostrar que todavía podía acaparar la atención en los círculos de élite, que las reglas no se aplicaban a ella. Era una declaración de guerra. Pero Meghan no tuvo en cuenta un factor crucial. La industria de la moda
aunque global, funciona como un pequeño pueblo. Los ejecutivos, los diseñadores, las agencias de relaciones públicas, todos se conocen. Y cuando se corrió la voz sobre la situación de Balenciaga, la reputación de Meghan sufrió un golpe del que sería casi imposible recuperarse. El vídeo, que debía ser un gran momento de relanzamiento, fue destrozado en los chats de grupo privados de la industria. La gente se lo reenviaba con mensajes como «habla en serio». La audacia era casi impresionante, porque todos en el círculo interno podían ver lo que estaba haciendo, intentar actuar como una gran influencer de la moda, mientras las mismas casas que intentaba cortejar se distanciaban activamente de ella. No fue interpretado como un acto de fuerza, sino como un grito de desesperación. Una jugada final que, en lugar de salvarla, solo aceleró su caída. La situación, lejos de mejorar, empeoró. El equipo de Meghan, en un torpe intento por validar su narrativa de cercanía con la élite de la moda, se había puesto en contacto con la oficina del director creativo de Balenciaga. Afirmaban sin pruebas que ella había sido invitada personalmente a la Semana de la Moda de París. Cuando los periodistas, siguiendo el rastro de los rumores como sabuesos, contactaron a la marca para una simple confirmación, la respuesta fue de una frialdad glacial, un muro de hielo corporativo. La señora Markle asistió a la Semana de la Moda de París. Mucha gente asiste a la Semana de la Moda de París. Eso fue todo. Ni una confirmación de invitación, ni una mención de ninguna relación formal o informal. Era una declaración tan perfectamente neutra que, en el lenguaje codificado de las relaciones públicas de alto nivel, básicamente gritaba: «No queremos tener absolutamente nada que ver con esta situación». Sintiendo que el terreno se desmoronaba bajo sus pies, Meghan intentó pivotar, recurriendo a su manual de crisis. Comenzó a publicar en las redes sociales sobre narrativas misóginas y sabotaje institucional, insinuando una gran y oscura conspiración para excluirla de los círculos de élite. Nunca mencionó a Balenciaga por su nombre, probablemente por estricto consejo de sus abogados, pero la implicación era obvia. Estaba siendo perseguida por ser demasiado exitosa, por amenazar a la vieja guardia. El problema era que ya nadie se lo creía. Era el mismo guión que había estado usando desde 2020, y el público, y más importante, la industria, estaban agotados. Una fuente real, hablando anónimamente para mantener la profesionalidad, lo expresó a la perfección. Victimismo por encima de la responsabilidad. Cada vez, sin excepción, mientras Meghan se enredaba tratando de controlar una narrativa que se le escapaba de las manos, Zara Tindall simplemente seguía con su vida. Apareció en los prestigiosos premios de polo británico de Cartier con un impresionante traje sastre blanco de la colección de Victoria Beckham, un sutil pero poderoso guiño de solidaridad con los miembros trabajadores de la realeza y los diseñadores británicos. Las fotos se hicieron virales no porque Zara o su equipo intentaran que lo fueran, sino porque se veía increíble y se comportaba con una confianza discreta y genuina que no se puede fingir. Los críticos de moda, que habían ignorado en gran medida las payasadas de Meghan, enloquecieron. Contención moderna, facilidad aristocrática, así es como se ve la verdadera elegancia. El contraste no podría haber sido más brutal. A principios de 2026, mientras el drama del bolso se desarrollaba en los círculos de la moda y los medios, la princesa Ana, observando desde la distancia con su característica mirada de acero, decidió que era hora de intervenir. Pero Ana, la hija de la reina, no lucha en los tabloides ni filtra historias a periodistas amigos. Ella utiliza la maquinaria institucional, el pesado y antiguo engranaje del poder real que conoce a la perfección, para dejar clara su postura sin tener que pronunciar una sola palabra en público. Según el personal del palacio presente en las reuniones internas, Ana inició lo que se describió eufemísticamente como una revisión solo para la familia de cómo las figuras adyacentes a la realeza se estaban alineando con entidades comerciales. Sobre el papel, se presentó como una tarea administrativa rutinaria, una simple actualización de protocolos. En realidad, era la forma de Ana de poner cada uno de los movimientos comerciales de Meghan Markle bajo un microscopio de alto poder sin tener que reconocer públicamente su existencia. La revisión,
ejecutada por un consejo silencioso de asesores de confianza, examinó cómo se usaban las conexiones reales o incluso las implicaciones de conexiones reales en las negociaciones de marca. Analizó cómo se adquirían productos de las casas de moda y, lo más importante, cómo se utilizaban las redes sociales para crear impresiones de relaciones oficiales que no existían. Un veterano consejero del palacio, un hombre que había servido a 3 monarcas, lo describió como puro estilo Ana. Nunca la verás inmutarse, pero sentirás cómo los muros se mueven a tu alrededor. Se estableció un estricto protocolo de no confrontación, sin respuestas oficiales a las provocaciones de Meghan, sin declaraciones defendiendo a Sara o explicando la situación del bolso. Solo silencio. Un silencio estratégico, diseñado para dejar que las tácticas teatrales de Meghan colapsaran bajo su propio peso. Y funcionó. Mientras Meghan publicaba videos insinuando verdades inconfesables que podría revelar, los miembros trabajadores de la realeza simplemente trabajaban. Ana cumplía con sus compromisos, Zara competía en sus eventos ecuestres, Sophie apoyaba a sus patrocinios. El contraste fue devastador. Un bando girando frenéticamente para controlar una narrativa. El otro bando sin molestarse en participar porque la participación le daría a esa narrativa una legitimidad que no merecía. El muro de Windsor se había levantado, no con ladrillos, sino con un silencio impenetrable. La congelación de Balenciaga no fue un acto aislado. Fue la primera pieza de dominó en caer. En cuestión de semanas, otras casas de moda, los pilares del lujo y el poder, comenzaron a distanciarse silenciosamente de Meghan. No hubo anuncios formales ni comunicados de prensa. Así no es como funciona la industria. El poder se ejerce en las sombras. Las invitaciones a eventos exclusivos simplemente se agotan. Las llamadas a los directores creativos no se devuelven. La frase «nos pondremos en contacto contigo» se convierte en un silencio de radio permanente, un abismo de comunicación. Se rumoreaba que Chanel, la casa que encarna la elegancia atemporal, había estado en conversaciones iniciales sobre algún tipo de colaboración de sostenibilidad con Meghan. Esas conversaciones, según fuentes internas, terminaron abruptamente y sin explicación. En su lugar, Chanel se asoció discretamente con Zara Tindall para una colección cápsula inspirada en el mundo ecuestre que obtuvo una cobertura completa y elogiosa en Vogue. No hubo un gran anuncio, solo un magnífico editorial que mostraba a Zara haciendo lo que realmente hace: trabajar con caballos, su rostro sereno y fuerte mientras vestía piezas de la colección. Era la autenticidad en su forma más pura. Dior y Burberry, 2 gigantes británicos que habían recibido una agresiva campaña de los estilistas de Meghan para incluirla en las campañas de primavera de 2026, optaron por pasar. Un director de relaciones públicas francés que trabaja con una de estas casas y que habló bajo la más estricta condición de anonimato, dijo algo que captura a la perfección el sentimiento de la industria. Ella no representa la discreción, y la discreción es nuestra moneda de cambio. Es nuestro activo más valioso. Mientras tanto, la agenda de Zara se llenaba. Coanfitriona del evento benéfico Royal Charity Polo, líder ecuestre de los Juegos de la Juventud de la Commonwealth, protagonista en la prestigiosa edición Legado y Linaje de Harper's Bazaar UK. Y aquí está la clave. Ella no buscaba nada de esto. No contrataba a ejércitos de relaciones públicas para perseguir oportunidades. Las oportunidades la encontraban a ella, porque representaba algo que la industria realmente valora por encima de los seguidores en redes sociales: la autenticidad. El contraste en el trato que recibían ambas mujeres se volvió imposible de ignorar. Meghan, la autoproclamada icono de la moda y gurú del estilo, estaba siendo congelada, puesta en una lista negra no escrita pero brutalmente efectiva. Zara, que nunca se había posicionado como una experta en moda y simplemente usaba ropa bonita mientras hacía su trabajo, estaba siendo cortejada por todas las grandes casas. El mundo de la moda se estaba realineando, no por la fuerza, sino por la historia, por los valores, por la sustancia. Mientras el drama se desarrollaba en el exterior,
algo mucho más interesante y poderoso estaba sucediendo dentro de la familia real. Las mujeres de la casa de Windsor, que antes se mantenían en esferas separadas por generaciones y roles, comenzaron a moverse de manera coordinada, no a través de reuniones estratégicas o llamadas telefónicas, sino a través de un entendimiento compartido, casi telepático, de lo que debía hacerse. Lady Louise Windsor, la hija del príncipe Eduardo, conocida por su aversión al centro de atención, fue fotografiada por un único y discreto paparazzi saliendo del piso de Zara en Londres la mañana después de que el incidente de París explotara en los círculos internos. Iba vestida discretamente, pero su presencia allí, en ese momento, era un mensaje claro y deliberado de solidaridad. Louise, que comparte con Zara una preferencia por el servicio silencioso sobre el espectáculo, estaba eligiendo un bando. Luego, Sophie, la duquesa de Edimburgo, el arma secreta de la monarquía, intervino. Organizó un evento ecuestre privado en su finca de Oxfordshire al que asistieron tanto Zara como Louise. No se invitó a los medios de comunicación. No hubo cobertura en las redes sociales. Fue un evento totalmente fuera del radar. Pero fuentes del palacio confirmaron que se trataba de algo más que caballos. Fue un esfuerzo calculado por estabilizar la narrativa desde dentro. Y luego estaba Catherine. La futura reina, recuperándose de serios problemas de salud, había estado deliberadamente fuera del foco público. Su primera aparición importante después de su tratamiento fue en una gala benéfica en Londres el 12 de febrero de 2026. Y la elección de su vestuario fue una declaración de poder puro. Un vestido de marfil reestructurado, usado originalmente por la reina Isabel II en 1969. El vestido, sacado de los archivos reales por primera vez en décadas, no fue una elección al azar. Como señaló un historiador de la moda real, fue una señal inequívoca de continuidad, de legado, de qué lado está la historia. Catherine y Zara comparten un profundo respeto mutuo, basado en valores similares: la discreción, la lealtad. Mientras Meghan amenazaba con exponer comunicaciones privadas, Catherine dejó que un vestido vintage hablara por ella. La elegancia, como señaló un ayudante, nunca ha necesitado un micrófono. Esta alianza no era formal. Era algo mucho más sutil y mucho más fuerte. Un entendimiento tácito de que las tácticas de Meghan requerían una respuesta unificada de silencio digno. Como un antiguo estratega militar comentó una vez: es imposible tener una batalla si solo una persona se presenta a luchar. Aquí es donde el juicio de Meghan Markle realmente le falló. Sintiendo que estaba perdiendo terreno y que la familia real no estaba mordiendo su anzuelo, decidió escalar, y no de una manera inteligente. A principios de marzo de 2026, una carta sellada, sin remitente pero con el inconfundible aroma de la estrategia legal de California, fue entregada en mano a un prestigioso bufete de abogados de Londres que representaba a uno de los socios benéficos más antiguos del palacio. El mensaje, cuidadosamente redactado para evitar una acción legal directa, era sin embargo una amenaza inconfundible. Si las inferencias difamatorias hacia la duquesa de Sussex continuaban, incluso a través de ópticas no verbales, lo que sea que eso signifique, se vería obligada a considerar la posibilidad de publicar comunicaciones digitales archivadas entre ella y ciertos miembros senior de la realeza no identificados. Era un chantaje velado, una amenaza de tierra quemada. La reacción de los funcionarios del palacio, informados a través de canales seguros, fue de una completa y helada indiferencia. La recomendación de la princesa Ana fue simple y brutal: ignorarla. Y así lo hicieron. No hubo respuesta, ni acuse de recibo, silencio total. Lo que Meghan tampoco anticipó fue cómo su amenaza jugaría en el tribunal de la opinión pública. Personas que podrían haber simpatizado con sus quejas iniciales comenzaron a cuestionar si alguien que amenaza con filtrar comunicaciones privadas puede realmente reclamar una superioridad moral. Incluso algunos de sus partidarios más vocales en las redes sociales comenzaron a sentirse incómodos con las tácticas. Y mientras ella hacía amenazas, el mundo real seguía moviéndose.
A Zara Tindall se le ofreció formalmente un papel de coanfitriona de edición limitada en el prestigioso pabellón de estilo de Royal Ascot, una posición que, irónicamente, se le había insinuado a Meghan en 2020 antes de que todo se desmoronara. La ironía era dolorosa. El papel que Meghan había codiciado y perdido por su propio comportamiento ahora se le estaba dando a la mujer a la que había intentado socavar. La monarquía se estaba realineando no por la fuerza bruta, sino por la historia, por la sangre, por la visibilidad y el mérito. Meghan había subestimado gravemente la capacidad de la institución para soportar tormentas. Sus amenazas no eran una espada, eran la prueba irrefutable de su propia y creciente desesperación. El golpe de gracia no vino del palacio ni de una sala de juntas corporativa, vino de la propia Zara, y no fue un ataque planeado, sino una respuesta espontánea, casi instintiva, que reveló la profunda diferencia entre las dos mujeres. En una prueba de caballos en Glasgow, un evento de trabajo para ella, un periodista logró romper el cordón de seguridad y le hizo una pregunta directa. Le preguntó si había visto la última publicación de Instagram de Meghan, una en la que, en un acto de provocación casi infantil, llevaba una réplica barata de uno de los looks más icónicos de Ascot de Zara, con la leyenda «La verdadera clase no necesita linaje». El mundo contuvo la respiración, esperando una reacción, una grieta en la fachada de compostura. La respuesta de Zara fue perfecta en su brevedad y en su poder. Parpadeó una vez, una pausa casi imperceptible, y luego, con la calma de alguien que sabe exactamente quién es, dijo: «Algunos de nosotros montamos a caballo. Algunos de nosotros montamos titulares, prefiero lo primero». Luego, sin una segunda mirada, se dio la vuelta y literalmente volvió a su trabajo. Esa cita, de apenas 15 palabras, fue recogida por más de 300 medios de comunicación en las siguientes 24 horas. Se convirtió en un fenómeno viral. Era tranquila, era cortante, era devastadora. Y fue exactamente el tipo de respuesta que resuena a través del ruido porque no se esfuerza demasiado. No había ira, ni victimismo, ni drama. Solo una declaración de hechos que trazaba una línea clara e inamovible entre su mundo de trabajo y autenticidad y el mundo de Meghan de espectáculo y narrativa prefabricada. Se dice que incluso la princesa Ana, al enterarse de la respuesta de su hija, levantó una ceja en señal de aprobación. Viniendo de Ana, eso es básicamente una ovación de pie. Zara había ganado la batalla no luchando, sino demostrando que estaba fundamentalmente por encima de ella. Le recordó al mundo, y quizás a la propia Meghan, por qué es respetada. No por su sangre, sino por su carácter. Porque la historia, al final, no recuerda quién llevaba la corona, recuerda quién se la ganó. Y entonces, en medio de la espiral descendente de Meghan, sucedió algo notable, un acto que conmocionó a los pocos que se enteraron. La princesa Ana le escribió a Meghan Markle, no un correo electrónico ni un mensaje de texto, una carta personal, en papel con el membrete real, enviada a Montecito a través de canales diplomáticos seguros, un método reservado para asuntos de Estado. El contenido nunca se hizo público, por supuesto, pero fuentes de palacio de confianza, las mismas que rara vez hablan, pero que lo saben todo, confirmaron el tono. No era un ataque, ni una rama de olivo, era algo completamente diferente. Era un juicio moral. El mensaje de Ana, según quienes fueron informados de su contenido, era sereno, directo y profundo. Decía, en esencia, que la realeza no es algo que se hereda solo a través de la sangre. Es un deber que se gana en los espacios silenciosos entre los titulares, en cómo se soporta la presión, no solo en cómo se habla de ella. La carta, según se informa, invitaba a Meghan a considerar un regreso a un camino de servicio público, no como una duquesa que juega a ser una celebridad en una jaula dorada, sino como una mujer capaz de elegir el legado por encima de la influencia. Era una última oportunidad, no de reconciliación formal, sino de redención personal, una puerta entreabierta a la dignidad. Meghan nunca respondió.
El silencio de Montecito fue ensordecedor. Fue la admisión final, tácita, de que no entendía, o quizás se negaba a entender, el mundo al que una vez había aspirado a pertenecer. La corona no negocia con amenazas, no responde a la presión mediática. La corona simplemente perdura. Ana se lo había recordado, no como una tía a una sobrina política, sino como la encarnación de la propia institución, una institución forjada en 1000 años de crisis. Y con esa carta sin respuesta se cerró un capítulo. El puente, finalmente, había sido quemado. Los días posteriores a la carta sin respuesta de Ana vieron cómo el mundo de Meghan Markle se contraía. Los problemas de la Fundación Archewell, una vez pregonada como un faro de cambio, se profundizaron. La investigación del IRS se intensificó, con agentes federales cuestionando los complejos modelos de distribución de subvenciones y los exorbitantes gastos administrativos. No eran los tabloides británicos inventando historias, eran las autoridades federales estadounidenses siguiendo un rastro de papel. Tyler Perry, el magnate de Hollywood, que había sido un partidario clave, proporcionando santuarios y apoyo logístico, supuestamente dejó de ofrecer su ayuda. El círculo de protección se estaba encogiendo. Sin Harry a su lado, quien se informó que había regresado al Reino Unido para reuniones privadas y tensas con el Consejo Legal del Palacio, Meghan parecía cada vez más aislada, una figura solitaria en su mansión de Montecito. Su presencia en las redes sociales se volvió más errática, una extraña mezcla de citas de empoderamiento y oscuras insinuaciones sobre verdades inconfesables que podría verse forzada a revelar. Pero las amenazas ya no asustaban a nadie. Como dijo un exayudante de los Sussex, con una mezcla de tristeza y agotamiento, ella siempre ha visto la exposición como su espada y su escudo. Pero esta vez, la sala ya no tiene miedo. La paz de la monarquía, es cierto, había sido rota, pero la institución, endurecida por siglos de escándalos, había sido protegida. Y en el silencio que siguió, una verdad persistió, fría e inmutable. No todas las heridas están destinadas a sanar. Puedes intentar robar un símbolo de estatus, puedes intentar fabricar una narrativa de victimismo, pero cuando la verdad está escrita en actos, no en palabras, no permanece enterrada. Se levanta, y esta vez tenía el rostro tranquilo y digno de una mujer que nunca necesitó luchar por el respeto, porque siempre lo había poseído.